Paz de Cristo, hermanos. Buenas noches. Le doy gracias a Dios de que me ha permitido esta vez dar el estudio. Ya tenía un poquito rato que no había participado, pero todo bien, gracias a Dios que me permite. Y este estudio lo quiero llamar Aquel Santo Varón. Y es del capítulo de Isaías, del libro de Isaías, capítulo 53. Lo que he aprendido es muy bonito y muy importante. El libro de Isaías, el capítulo 53, mucha referencia a Cristo. Y fue escrito, no sé, ya estamos teniendo problemas con el internet, yo creo. Pero bueno, entonces voy a leer el capítulo. Y como vamos leyendo, si quiere acompañarme, agarre su Biblia. Tengo dos versiones aquí, la antigua versión y también la TLA. La TLA me gusta porque habla muy claro al idioma que nosotros podemos entender. Y entonces voy a comenzar, es el capítulo de Isaías 53, desde el versículo 3. Y dice así: todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todo evitamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado. Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Mire lo que dice Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que el Señor Jesucristo supo que era un dolor de cabeza, un dolor de estómago, una enfermedad, el cáncer, la diabetes, todas las enfermedades que usted pueda pensar, Él las llevó con Él. Bueno, y el 5 dice: pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. O sea, esas heridas, esos golpes que nos tocaban a nosotros, Él las recibió. ¿Para qué? Para que tengamos paz, y por Él fuimos sanados. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sigamos en el 6. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel siervo el castigo que nosotros nos merecíamos. Todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz, lo merecíamos nosotros. Él no. Dice en Primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Padre y obispo de vuestras almas. Sigamos en el 7. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado,
como la oveja cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero. Se cayó su boca, no dijo nada. Y usted sabía que cuando lo crucificaron, cometieron 15 injusticias, mínimo 15 injusticias. Y tengo un segundo estudio después de este que vamos a hablar de eso. Y dice, ni siquiera abrió su boca. Estoy en el versículo 7. No abrió su boca para nada cuando iba a la cruz. Y dice el 8. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. ¿Qué pasó con sus apóstoles, con sus seguidores? Nuestro Señor Jesucristo, su ministerio duró 3 años y medio. En esos 3 años y medio, mucha gente, sanó a mucha gente, ayudó a mucha gente, y muchos lo empezaron a seguir. Y al último, ¿dónde estaban sus discípulos? Lo abandonaron. Escuché un testimonio de un pintor que se llama Rembrandt. Él pintó un cuadro. Y explica él que ese cuadro lo pintó porque al pintarlo, en la crucifixión de Cristo, cuando él miró, o explica de que cuando él miró el final del cuadro, el que le estaba dando latigazos, se miró él mismo. Y así estamos nosotros. Todo esto que él sufrió nos pertenecía a nosotros. Nosotros teníamos que haber sufrido todo eso, pero él lo hizo. ¿Y saben por qué? Por amor a la humanidad. Bueno, sigamos. El 9 dice, el fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen, ni jamás engañó a nadie. Él nunca cometió ningún crimen, nunca engañó a nadie, al contrario, sentía mucha pasión por la humanidad, mucha compasión, lástima, digamos, o cariño. Él nos amaba y nos sigue amando aún hoy día. Y dice en Primera de Pedro 2, 22 y 23, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué les dijo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, tanta maldad que le hicieron, tanto, como les digo, 15 injusticias que le hicieron. Pero ¿qué él hizo? Los perdonó. Les clamaba, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que sigamos leyendo. El 10 dice, Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desee. Y el 11 y el 12 dice, después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios
El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos de nosotros. Para que ellos fueran perdonados, Él dio su vida por los demás. Por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Él fue contado, dice otra versión, y lo voy a leer en la versión Reina Valera, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linajes, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por las transgresiones, por nuestros pecados. Dice en Hechos 2, 32 y 33. El pasaje de las Escrituras que leía está hablando de Felipe cuando se encontró a el etíope. Dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y esto lo dijo, dice Marcos 15, 28, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Lucas 22, 36 dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse, tiene cumplimiento. Como les dije al principio, el libro de Isaías fue encontrado en el año, parece que fue en el año 1947. Un beduino lo encontró, un pastor, en unos jarros. Y ahí comprobaron que el libro de Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. Estaba todo profetizado cómo iba a morir, así como lo profetizaron cómo nació, que está en Isaías 9:6. Así también estaba profetizado cómo iba a morir. Y todo lo hizo por nosotros, por amor a la humanidad. Y a mí me apasiona leer este capítulo, el libro de Isaías nos enseña tantas cosas. Pero en este mes muchos celebran el nacimiento de Cristo. Mi estudio no es de eso y no quiero mencionar porque Cristo no nació en este mes, pero bueno, es otro estudio. Pero a lo que me refiero, que Él nació. Y eso es una grande bendición. Y Él murió, pero también resucitó. Y Él está vivo en nosotros, está vivo, lo podemos sentir, lo podemos no mirar ni palpar, pero sí lo podemos sentir en nuestros corazones. Él resucitó y eso es lo que nos debe dar ánimo de seguir adelante. Miren lo que dice en 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Y esa es la esperanza del cristiano, porque Él resucitó. Nuestro Dios no está muerto, Él está vivo. Y vive en mí, puede vivir en ti. Y eso es lo más maravilloso de su palabra. Y miren lo que dice Filipenses 2:5 al 10, y esto me llena de esperanza, me llena de gozo. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que se aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Usted sabía que la muerte de cruz en aquel tiempo era lo más humillante? Para el otro estudio voy a explicar paso a paso qué sucede o qué sucedía en ese entonces en la muerte de cuando una persona moría en la cruz. Fue o no, en verdad no sé si todavía lo hacen hoy en día, pero era una muerte muy humillante y muy dolorosa, y los crucificaban desnudos. Pero bueno, ese es para el otro estudio. Luego sigue diciendo aquí en Filipenses, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y eso va a pasar. Eso va a pasar. Toda la humanidad nos vamos a arrodillar enfrente de Él. Yo sé que eso va a pasar porque la Biblia nos los dice. Y como les dije al principio, este tema me apasiona. ¿Por qué? Porque todo el sufrimiento que Él llevó desde el principio, y como dice, no abrió su boca para maldecirlos, Él muy bien hubiera podido. Yo pienso que el ángel Miguel estaba ahí alrededor de él y decía, Maestro, tú nada más dinos. Y los matamos así. Pero no, Él quiso. Él fue llevado a la cruz por Él mismo, fue su decisión. ¿Y por qué les digo? Por amor a nosotros, al humano, a mí, a usted. Si alguien llega a mirar este estudio, lea la Biblia, lea en Isaías 53, todo el capítulo. Ahí está profetizado cómo iba a morir nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo sabía, pero Él no la pensó ni dos veces. Él quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque nos amaba. Esa era la única manera que nos podía salvar. Pero, como dice en Hebreos 2:3, y esto tenemos que tomarlo de veras, considerar esto, lo que dice la Biblia, tomarlo en cuenta y darle mucha importancia. Miren lo que dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? O sea, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación, tan grande sacrificio que sufrió tanto, y luego nosotros tomarla en poco? De veras, hagamos conciencia de esto. Pensemos muy bien. El sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, no lo tomemos pues como una historia,
como que algo que pasó y ya. No, ese fue un grande sacrificio. Para el otro estudio les voy a explicar cómo es una muerte en cruz. Como les dije, en verdad no estoy segura si lo siguen practicando los romanos, pero en aquel entonces sí lo practicaban, sí lo hacían. Y quiero explicarles paso por paso cómo nuestro Señor Jesucristo sufrió por amor a nosotros. Solamente por amor a nosotros. La Biblia está llena de tantas historias cuando nuestro Señor Jesucristo, desde el día que nació hasta que Él murió, la Biblia no habla mucho de su nacimiento, bueno, de su nacimiento sí, pero de su niñez, digamos. Nada más menciona algo cuando Él tenía 12 años. Y después de ahí, no, hasta que aparece Juan el Bautista y viene Jesús, a los 30 años es bautizado. Y después de que es bautizado, comienza su ministerio. El primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino. Y de ahí hizo muchos milagros que los mismos fariseos, los mismos sacerdotes en aquel tiempo, si de veras hubieran puesto atención, hubieran mirado que Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Isaías dice los milagros que Él tenía que hacer para que lo consideraran el Mesías, y los hizo. Sanar al leproso era uno de ellos, levantar a un paralítico, sacar fuera demonios, darle la vista, revolver la vista. Muchos milagros que Él hizo que comprobaba que Él era el Mesías. Por eso a mí me gusta la historia y la vida de Nicodemo, porque él sí creyó en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él estaba miró todos los milagros que hizo y él creyó. No se habla mucho de él, pero él creyó. Una cosa que sí, yo di un estudio de Nicodemo que le ayudó a José Arimateo llevar a Jesucristo a la tumba. También lo de su tumba, está escrito en la Biblia que iba a ser enterrado en una tumba de un rico. Y así fue, todo eso se cumplió. Y muchos querían decir, antes de que encontraran el rollo que encontraron en los beduinos, querían decir que no, que el capítulo 53 de Isaías se había escrito después de la muerte, y no es así. ¿Por qué? Porque fue escrito 700 años antes de Jesucristo. Pero bueno, hermanos, este es mi corto estudio y quiero, si no aprendieron nada de este estudio, lo único que quiero que se lleven en la mente, como dice Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación? Pregúntese, esta grande salvación. Hay que hacer lo posible. Ya va a comenzar un año nuevo y yo sé, mucha gente se hace metas, comienzan las metas 1, 2, 3 semanas y ya, hasta ahí llegó. Hay que ponernos una meta de acercarnos más al Señor. ¿Cómo uno de cristiano puede no ser engañado? ¿Sabe cómo? Leyendo la palabra de Dios. Haga esa meta, haga ese propósito de leer la Biblia todos los días. Así como comemos físicamente, ¿por qué? Porque tenemos hambre, porque nos hace falta. Así también nuestra alma está pidiendo a gritos, quiero leer la palabra de Dios, pero si nosotros no lo hacemos, póngase propósito. La directora de las damas nos ha platicado que ese es el propósito que tiene, que todas nosotras leamos la Biblia totalmente en un año. Sí se puede. Mire, si usted lee 4 capítulos diarios, sin perderse un día, lee la Biblia por completo todo el año.
Pero si quiere tomarse su tiempo, está bien, tómese su tiempo, porque este año es lo que yo hice. Me tomé mi tiempo, le escudriñé las escrituras, me iba de un lado para otro, porque es tan maravillosa la palabra de Dios. Así, si usted quiere oír un video en el YouTube de un predicador que le guste o X cosa, usted va a saber. Usted va a saber que si está hablando la verdad o no. ¿Por qué? Porque va a saber la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando uno la lee, Dios nos está hablando por medio de su palabra. Cuando uno ora, le está hablando uno a Dios, pero cuando uno lee la palabra de Dios, Él nos está hablando a nosotros. Y tenemos que seguir su palabra. Pero bueno, hermanos, yo me puedo quedar aquí toda la noche platicando. Pero acuérdense, hermanos, no hay que descuidar esta grande salvación. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue nada más una historia que pasó y se escribió en los libros y pasan las películas, no. Y hablando de películas, las películas que hacen, que representan la crucifixión de Cristo, el único que ha llegado, y muy poco, fue La Pasión de Cristo que Mel Gibson escribió o hizo. Pero las demás pasan unas películas con unas cuantitas gotas de sangre en el cuerpo. No fue así. Él sufrió. Él no podía ser reconocido. Imagínense, si una persona le pegan tanto y no puede ser reconocido, eso quiere decir que sufrió mucho. Sufrió mucho. Pero bueno, para el otro estudio les voy a dar detalles, hermano. Porque estuve leyendo y estuve buscando más, y créanme lo que cuando empecé a leerlo se me hizo un nudo en la garganta de cómo sufrió nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Por amor a nosotros. No descuidemos esta grande salvación. No dejemos que nadie ni nada nos las arrebate. Nada. Bueno, hermanos, hasta aquí llegó mi estudio y acuérdense, si quieren Hebreos 2:3, lean Hebreos 2:3 y también Filipenses 2:5 hasta el 10. Eso, la palabra de Dios no se me llena tanto mi corazón, que créanme lo que a veces estoy leyendo la palabra de Dios y yo sé que ya me tengo que ir al trabajo, pero quiero más y quiero más. Digo, pues mañana me tengo que levantar más temprano para leer más la palabra de Dios. Así que les aconsejo, hermanos, ese es mi humilde consejo, de que orémosle a Dios más, platiquemos con Él como si fuera nuestro mejor amigo o amiga y leamos su palabra para que lo escuchemos. Hasta aquí llegó mi estudio y les deseo una buena noche y que Dios les bendiga. Amén.